Es la esperanza de Tito y mía que mientras nosotros vamos caminando en estos conceptos de gracia, usted vaya comprendiendo un poquito más. La semana pasada algunos se acercaron a decirme que por primera vez habían entendido lo que es el perdón de Dios. Qué bueno. Así queremos seguir hasta que la última semana de noviembre, antes de empezar nuestros cultos de Navidad, yo haga un resumen de todo lo que hemos aprendido en todo el año, para que nos convertamos en la iglesia que aprende a dar gracia, que es lo que estamos esperando que suceda. Así que hoy día vamos a seguir caminando en más conceptos sobre la gracia y vamos a mirar cómo nosotros los cristianos somos gente rara, ¿no? Nos sentimos que somos justificados por gracia, pero una vez que entro en la iglesia quiero ser santificado por ley. Creo que de alguna manera, una vez que yo acepto a Cristo, tengo que portarme bien. Y probablemente eso es lo que hace que más gente se vaya de la iglesia. Nuestro más grande problema como iglesia, y no sé si usted lo sabe, pero si no, qué bueno que lo sepa, es mantener a los hijos de cristianos. Porque los hijos de cristianos llega un momento en que simple y sencillamente se hartan. Y para mí el problema es que no hemos aprendido lo que realmente es ser creyente. Para los que no nacimos cristianos en una iglesia cristiana, hacernos cristianos fue realmente un problema para nuestra autoestima. Porque nosotros cuando no éramos creyentes nos comparábamos con el de la izquierda y con el de la derecha. Entonces, soy mejor que este, peor que este. ¿Y cuánta gente entrará en el cielo? Entrarán unos, no sé, 10.000 millones de personas. Yo sí debo ser uno de los 10.000 millones mejores. Y usted empieza a pensar que esto es cuestión de comparación. O sea, mientras tú seas mejor que el de al lado, tú entras y el de al lado se queda. Pero cuando me hago creyente, tengo un problema de autoestima. Porque me doy cuenta que esto no es cuestión de mirar a izquierda y a derecha, sino para arriba. Y ahí es cuando me siento una hormiga. Ahí es cuando entiendo que no soy un hombre bueno, que a veces cometo errores, de los cuales hablaremos en unas 2 semanas más, sino que soy un ser humano malo, que tengo maldad en mi corazón y que lo que tengo que hacer es ser renovado por completo. El problema es que llegamos ahí y creo que entonces es cuestión de esforzarme. Ya soy cristiano, entonces ahora tengo que esforzarme a hacer esto y esto y esto, y la iglesia me obliga a esto, esto y esto, y yo debo hacer esto, esto y esto, y solo consigo culpa hasta que me voy. Y tú dices, hice lo que pude. Me bauticé, me arrepentí, fui voluntario, leí la Biblia, oré, y nada de resultado. Así que soy un lúcer evangélico y me largo. Porque nada funciona. Lo que vamos a ver hoy día, espero probarte hoy día, es que el problema es que no has entendido el cristianismo, porque el cristianismo no se trata de esfuerzo, se trata de rendición. El cristianismo no es un problema de cuánto haces, el cristianismo es un problema de cuánto cedes. Y creo yo que uno de los problemas de la iglesia en general es que no aprendemos la gracia suficiente. Y por eso la andamos reemplazando con payasadas, de las cuales voy a hablar en un ratito más. La semana pasada lo dejamos con Abraham. Empezamos a hablar de Abraham y cómo él había tenido una relación con Dios. Y ahí vamos a coger el asunto hoy día y vamos a mirar en qué se basa. Vamos a responder 3 preguntas hoy día. La una me la inventé yo, pero las otras 2 las hace Pablo en el texto que vamos a estar estudiando. La primera pregunta sería, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? Y vamos a leer en Gálatas 3, los versos 15 al 18. Y dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa.
Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¿Cuál es la más grande pregunta filosófica del mundo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Nunca van a llegar a una conclusión, así que no se preocupen. Pero en este caso sí es claro. La relación es primero y la ley después. No la ley primero y la relación después. Pero nosotros en cristianismo empezamos a hablar de una manera, ¿no?, en que parece que lo más importante es que usted tenga un comportamiento eclesiástico. No es lo más importante la promesa. Y ahí es donde creo nos equivocamos del medio a la mitad. Cuando empezó la relación de Dios con un ser humano, fue con Adán. ¿Cuántas leyes habían? ¿Cuántas leyes habían? Una. No comerá del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí? ¿Así se llamaba? Una. Todo lo demás era relación. Y claro, en toda relación usted tiene que tener reglas. Yo no puedo llegar todos los días a las 3 de la mañana y esperar que mi mujer esté tranquila. Si usted tiene una que está tranquila a las 3 de la mañana, tómese una foto con ella. No. El punto es, mi relación con mi esposa no se basa en cumplir reglas, se basa en la relación misma. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos habla de un pacto. ¿Cuál es el pacto entre humanos que existe? ¿Dónde dos se convierten en uno? Matrimonio, ¿verdad? Y así mismo es. Nosotros tenemos un pacto con Dios en donde dos somos uno. Y Dios le hizo esa promesa, vimos la semana pasada, a una persona que no había hecho nada para ganársela. De hecho, Abraham podía resultar un gran fiasco y la promesa continuaba. ¿Por qué le dijo, eso te va a pasar? Punto. No se lo hizo en base a sus méritos, no se lo hizo en base a que se sabía la jerga evangélica, no se lo hizo en base a que cantaba bonito, no se lo hizo en base a que iba a la iglesia. No, le hizo una promesa, de ti y tu descendencia saldrá el Salvador. Simplemente porque yo lo digo. La fe de Abraham entonces fue la que empezó la relación con Dios. Y la fe es el único camino para que una persona tenga una debida relación con Dios. Dios empieza un pacto con él en base a la gracia, no a los méritos. De hecho, Abraham metió las de andar varias veces. ¿O no? Tuvo sexo con una esclava cuando nadie lo mandó. Regaló a la mujer 2 veces. Trata de regalar a su mujer una vez a ver cómo le va. Esto lo hizo 2 veces. ¿No? Se equivocó 1000 veces. Y sin embargo, el plan de Dios progresó. Si Dios hubiera querido que la relación con Abraham hubiera empezado por la ley, le hubiera dado una lista primero. Toma, Abraham, ve. Aquí está la lista, esto es lo que tienes que hacer. Ahí vamos tú y yo a tener una relación. No le dio ninguna lista. Y nosotros los creyentes queremos una lista. No nos gusta la relación por gracia. ¿Por qué? Porque yo prefiero un líder que me diga, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Y ya está. Le tememos a la relación con Dios porque no la entendemos. No entendemos lo que Dios quiere que nosotros, y no lo entendemos porque estamos dedicados a querer payasadas en vez de estar predicando lo que se debe. Dios le ofreció al hombre indigno que si confiaba en él le daría 2 cosas que no merecía. La primera, amistad con él. Y Abraham se lo llama el amigo de Dios. Te voy a dar amistad con él. ¿Por qué, Señor? Porque quiero. Es que yo soy un chévere, Señor. No, eres indigno, pero te la voy a dar. Porque eso es gracia, favor inmerecido. Y le dio al hombre también lo que menos merecía, pero más necesitaba. Paz con Dios. Ahora, cuando yo abrazo la fe de Abraham, puedo reconciliarme con Dios. Y es un concepto muy difícil de tener. Es un concepto muy duro cuando usted lo comprende. Y sé que hay muchas personas aquí que están con problemas en entenderlo. Hay gente que me ha sido acercado y me ha dicho, pero Andrés, no termino de comprender cómo es entonces. Tranquilo. Poco a poquito. Esperamos hacer una masa tan grande de pruebas de que es por la gracia, de que a usted no le quede duda. Lo primero entonces que vemos es, Dios le da a Abraham una promesa sin mérito alguno. Y le dice, relacionémonos, yo quiero tener una relación contigo y a través tuyo tenerla con la humanidad entera.
La segunda pregunta que vamos a responder: ¿cuál es el propósito de la ley? Y Pablo nos dice lo siguiente acerca de la ley. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Alguna vez en Estados Unidos hicieron una encuesta. A toda persona religiosa le dijeron que diga los 10 mandamientos de memoria. Solo 1 de cada 4 pudieron. La mayoría solo se acordaba de 4. No matarás, no mentirás, no robarás y no cometerás adulterio. Casi nadie se acordaba del primero. ¿Cuál es el primero? Porque en el primer culto me lo dijeron mal. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? No es así. No es amarás al Señor tu Dios. Ahí está, ¿ya vio? Es no tendrás dioses ajenos a mí. Amarás al Señor tu Dios es lo que nos enseñaron a nosotros que nacimos en otra religión. Así que no se preocupe. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos a mí. ¿Por qué? Porque lo primero es que tú entiendas que Él es único y verdadero Dios. Sin eso, lo demás no tiene sentido. Si tú no empiezas por comprender que Dios es el principio y el fin de todo, entonces las leyes no tienen sentido. Entonces la gente siempre se acuerda de los ¿no? No tendrás dioses ajenos a mí, no es uno que se acuerdan. Y es que a los religiosos nos encanta el no, ¿se han dado cuenta? Nos fascina el no. Parece que somos la religión del no. No deberíamos llamarnos iglesia evangélica, sino iglesias no. Todo lo que tú quieras, no. No. Porque no se ve bien. Porque esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca, dice Juan Manuel Serrada. Nosotros no empezamos el mensaje por donde debemos. Nosotros empezamos el mensaje por decirle a la gente no lo que somos, sino lo que hacemos. Y la gente empieza a tener preconceptos. Nuestro mensaje siempre debería empezar por yo no soy digno de lo que Dios me regaló. La única diferencia entre tú y yo es que yo acepté el regalo. Nada más. Así debería empezar nuestro mensaje siempre. No, pero nuestro mensaje es muy distinto. Es que yo hago esto y yo soy esto y yo soy el otro. No. Si usted nada tiene, que no sea por gracia. Entonces, 3 razones por las que la ley fue impuesta, que tienen que quedarnos muy claros. Para mí las 3 son realmente importantes. La primera, la ley fue impuesta porque eran una nación de esclavos. Por 400 años los judíos solamente sabían de palo. La única cosa que entendían era el palo. Los levantaban a palo. Si querían caminar, si querían ir a construir, palo. A comer, a palo. Eran una nación de esclavos. Los mataban a palos. Entonces, de repente, el Señor le dice, bueno, eres libre. Camina. Ellos no sabían cómo gobernarse a sí mismos. Ellos no sabían lo que era libertad. Si no les da ley, lo que hubiera sucedido es que cualquier dictadorzuelo de estos que abundan hubiera venido a aprovecharse del hecho de que ellos no sabían cómo gobernarse. ¿Cuál era la mejor forma de evitar que un dictadorzuelo de estos aparezca? Ponerle límites a las cosas. Y entonces Dios, que quiere una relación teocéntrica y no egocéntrica, ese es nuestro problema, ¿no? Nosotros no queremos una relación que el centro sea Él. Queremos una relación que el centro sea yo. Él entonces les dice, oye, déjame darte reglas de cómo convivir, alimentación, vestido, ayudar a los pobres, cómo funcionar en una sociedad. Porque no sabes. Pero lo primero que usted tiene que entender es que la ley tiene una cosa primaria, que es la historia cuando se hizo, que es el hecho que salen no sé cuántos millones de personas a tener que ser gobernadas por una persona y no sabían cómo. Entonces Dios le dice, vamos, este es el marco. Dentro de este marco, adelante.
Esa es la primera razón por la que la ley se dio. La segunda, nos da libertad en la esclavitud. Y eso sí es algo que dura hasta ahora. Porque si el propósito de la ley no es hacernos buenos, porque no puede, por lo menos nos deja ver la mejor forma de mantenernos libres. Y mírelo de esta forma. Dios tiene que decirnos que no hagamos ciertas cosas porque nos hace daño. No porque Dios está interesado, y así lo vemos algunos cuando somos muchachos, Dios está interesado en que yo no me divierta. Dios lo que quiere es fregarme la juventud. Entonces ya para mi papá está bien que está viejo, pero yo que estoy joven, ¿cómo voy a creer en Dios ahorita? Ahorita no puedo. Muchas cosas que hacer, pues. Ya cuando esté viejo, reconciliar, pero ahorita no. El punto es para qué Dios entonces hace la ley. Y el asunto mío siempre es el mismo. Si tú confías en Dios, tú crees que Dios quiere lo mejor para ti, entonces entenderás que cuando Él te prohíbe algo es porque te hace daño a ti. Entonces, ¿por qué Dios dice no mentirás? Y ya hemos dicho aquí, que quiero repetirlo. ¿Por qué Dios te dice no mentirás? No porque Él no quiere que mientas, sino porque te hace daño a ti mentir. ¿Por qué Dios dice no fornicarás? Porque cuando lo haces te estás impidiendo la intimidad que vas a tener con una mujer cuando no lo hayas hecho. Y no estoy hablando de intimidad sexual, sino emocional. Cuando Dios te dice que algo está mal es porque te hace daño a ti. Él tiene tu mejor interés en su mente. ¿Y qué esperas que un padre amoroso haga, pues? Pongámonos de ejemplo nosotros que somos padres de hijas. Las mujeres tienen un problema serio. No entienden lo maloso que somos los hombres. Pero los hombres sí lo entendemos. Entonces cuando una hija se va y se pone una falda ABCD, la mamá le puede decir, qué linda te ves. Pero tiene que pasar por el papá. Porque el papá le va a decir que tan corta está. Porque el hombre no ve que tan linda se ve, sino cuánto deja ver. Entonces, ¿qué espera usted que un padre amoroso haga? Un padre amoroso no puede hacer otra cosa sino intentar evitar que usted salga para que la anden mirando los que pueden estar enfermos. Eso no es el problema. El punto es que usted simplemente se proteja. Es lo mismo con Dios. Dios está tratando de protegerlo a usted. Dios no le está poniendo las leyes para que usted diga, otra más. Ahora, déjame hacerte dos preguntas. Dos preguntas interesantes, como dice Tito, que le encanta la palabra interesante. Pero que creo que es muy importante que las puedas contestar. ¿No es cierto que tus mayores arrepentimientos se hubieran evitado si hubieras optado por obedecer en lugar de desobedecer la ley de Dios? ¿No es cierto que el dolor que más le has causado a la gente es cuando has hecho algo que Dios te dijo que no lo hagas? Para ti y para todo el resto de tu gente. Segunda pregunta. ¿No es verdad que usted sería libre de ciertos recuerdos dolorosos y vergonzosos? ¿No es verdad? Y lo que estamos en Celebra lo hemos hasta hablado entre nosotros, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos obedecido, nos hubiéramos ahorrado un montón de dolor. Le hubiéramos ahorrado a la gente que más amamos un montón de dolor. ¿Qué esperas que un padre amoroso te diga? Pero cuando nosotros le decimos a la gente la ley, la gente cree que nosotros somos legalistas, porque no le explicamos la razón de la ley. La ley era para protegernos en medio de la esclavitud que tenemos porque somos pecadores. Y la tercera razón de la ley es llevarnos a la gracia. Si como vimos el propósito de la ley no era hacernos buenos, entonces el propósito es exponer nuestro pecado. La ley confronta a la humanidad con lo serio del pecado, pero también con la profundidad de la gracia. Porque mucho se le perdona al que mucho ama. No, ya me confundí en el primer culto también. Al que más ama, más se le perdona. Al que perdona menos porque amó menos. Como sea. No importa. Lo que pretenden es llevarnos directo a un Salvador.
No necesitamos más chances para cumplir la ley. Deje de pedir, Señor, ahora sí me voy a portar bien, mírame que me voy a portar. No pida más chances para fracasar otra vez. Lo que usted necesita es un Salvador. Lo que usted necesita es alguien que haga algo por usted otra vez. No es cuestión de cumplir, es cuestión de rendirse. Si usted no se rinde a la gracia, jamás sabrá lo que es el cristianismo. Y lo que tendrá es un montón de leyes que usted no cumple, se hace loco, se vuelve un hipócrita, dice haz esto pero no lo hace. Porque usted lo que está buscando es alguien que le diga qué hago, qué no hago. En vez de alguien que quiere relacionarse con usted y le dice tú eres bienvenido. Lo que hagas o no hagas ya después lo vemos. Si te rinde suficiente lo vamos cambiando. Pero tu relación con Dios no depende de lo bueno o malo que tú seas. Imagínate lo que sería, que dependa de nuestra performance. Sería un caos terrible. La tercera pregunta que vamos a ver, donde nos vamos a detener un rato. ¿Está la ley contra las promesas de Dios? Versos 21 al 25. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basara en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a esa guía. Una de las cosas que nos dicen que está mal ¿es por ley o es por gracia? ¿Ley o gracia? Como que Dios en un momento pensó la ley y después dijo, no, mejor la ley no, sino la gracia. No, la ley es parte de la gracia de Dios, es parte del caminar. Lo que hace la ley es dejarnos ver la gracia de Dios. Está ahí para dejarnos ver lo grande de la gracia. Cuando confiamos y obedecemos es cuando nos damos cuenta que la ley de Dios es una expresión de su gracia. No son conceptos opuestos, sino que simple y llanamente el sistema de la ley ya no funciona para relacionarnos con Dios, lo que quiere decir que no está bien que lo hagamos. Ahora recuerde, cuando Jesucristo vino, y se lo he explicado otra vez, se lo vuelvo a decir porque es importantísimo, cuando Cristo vino, redujo las leyes a dos, vertical, ¿de acuerdo? Y horizontal. Amo a Dios, dígame sobre todas las cosas otra vez para repelarlo. Amo a Dios con toda mi alma, mi cuerpo, todo mi espíritu, y al prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿por qué no miento? Yo no miento porque la Biblia dice, no. Yo no miento porque amo a la persona y mi necesidad es amar, mi deber y mi obligación y mi gusto es amar a la persona. Entonces, como la amo, no le voy a mentir. ¿Por qué no le pido una prueba de amor a mi enamorada? Porque si le pido una prueba de amor a mi enamorada, entonces no la estoy amando. Es que la Biblia dice que no lo haga. No, es más que eso. Es porque amas que lo haces. Porque el que ama piensa en la otra persona primero. Todos nosotros lo hacemos por amor. Y para que usted pueda amar, usted necesita experimentar la gracia. Si usted no ha experimentado la gracia, su vida es una desgracia. Porque no tiene gracia. Y no hay nada como eso. Por eso a mí me encontrará siempre para defenderla con dientes y uñas y lo que sea. Pero el hombre religioso no le gusta mucho continuar con ese Dios. Le gustan más las reglas y sentirse que las puede cumplir. Una de las cosas que yo veo con preocupación es lo poco que hablamos de gracia en las iglesias. Phil Yancey, uno de los autores, filósofos cristianos más importantes, acaba de hacer un libro que se llama La muerte de la gracia. Y él dice así de sencillo, si son buenas nuevas, ¿por qué la gente no las está aceptando? Si son buenas nuevas, todo el mundo debería estar feliz de aceptarlas. Pero no. ¿Por qué? Porque la iglesia está matando la gracia. Y por eso es que pasan cosas, como hoy día, que una persona católica de un grupo nuestro de deporte
nos manda un mensaje que ya casi se salía del WhatsApp. Una cosa inmensa. Declaro, católico romano, o sea, ni sabe lo que está haciendo. Decreto, confieso. ¿Cuál es la otra? Establece y me opongo a las fuerzas del mal y no sé qué. Eran como 12. Una cosa increíble. Y como mis labios tienen poder, sus labios no tienen poder. Por Dios. ¿No? ¿Cómo se lo van a decir? Los labios no tienen poder. Si usted declara algo, no sucede. Eso se llama metafísica, no cristianismo. Solo tenemos un Señor que está por encima de lo que usted cree. Entonces, como eso nos pasa, como estamos tan arrebatados que no podemos pensar en la gracia, entonces ya el otro día, y después quieren que yo no me ponga bravo, ¿cómo no me voy a poner bravo? En una iglesia, ¿no? Hacen un collage, ¿saben lo que es un collage? Entonces, en el collage, una cartulina. Entonces, es primicias. Entonces usted, en enero, usted tiene que dar o su mes, o su quincena, o su semana de sueldo, para que Dios lo proteja todo el año. Pare de sufrir, son unos mensos al lado de nosotros. Entonces tengo esta cartulina, y entonces pongo la casa, pongo mi carro, y pongo una foto de mi familia para que Dios me proteja durante el año. Ya el 2018 tengo que volverlo a hacer, pero por el momento así. Agarro esta cartulina, y la meto en el altar, en un cofre, al cual le tiran aceite. Pensé que lo iban a quemar, pero no. A que le metan aceite ungido, oran por eso, y ya está. Listo. ¿Sabe por qué caen en eso? Porque no entienden la gracia. Porque si entendieran la gracia, no estarían tratando de convencer a la gente de idioteces. Y como le dije, después quieren que no me ponga bravo. No puedo. Porque es pisotear la sangre de mi Señor. Si entendiéramos que después de la gracia todo lo demás no sirve para nada, inservible, no estaríamos buscando tanta payasada, tanta y tanta payasada. Así que mi hermano, por favor, porque vi que un hermanito nuestro también lo ha reprisado, ya voy a hablar con él, déjese de declarar, de decretar, de pensar que sus labios tienen poder. Sus labios pueden tener poder tal vez para la persona que está al lado suyo, pero lo que usted hace o dice no hace que el Señor haga o diga. El Señor es Dios, usted no. Entonces el que puede declarar y decretar es Él. Usted no puede declarar y decretar. Y si sus hijos son adolescentes, ni siquiera para sus hijos adolescentes, porque le aseguro que no le van a hacer caso. Ok. Estamos claros, ¿verdad? Nosotros le damos a la gente un manual de funciones en lugar del amor de Dios. Esto se hace, esto no se hace. Esto vale, esto no vale. Y nos olvidamos por completo de que lo que la gente necesita es aceptación primero. La gracia vino para que nosotros tengamos, para yo ser aceptado. Yo primero tengo que sentirme aceptado. Yo no puedo vivir con una persona que pienso que me va a meter un golpe cada rato. Si usted vivió, y si fue así lo siento mucho, con un padre o una madre dictadora, que por todo le metían un zapatillazo, ¿no? A veces que no lo merecíamos, perfecto, pero hay gente que tiene la experiencia de que por todo le caía un golpe. ¿Cómo puede usted relacionarse con una persona así? No puede, pues. Siempre tiene miedo. Entonces siempre tiene miedo de acercarse a Dios porque Dios le va a cobrar el pecado A, B, C, D, F que usted ha hecho. Y usted nunca se puede acercar. Porque no nos perdonamos porque pensamos que Dios no nos va a perdonar tal o cual cosa. Si tú tienes una relación con la ley, no tienes una relación con Dios. Es una u otra, no ambas. Tú le dices a Dios, dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Dime lo que tengo que hacer. Yo voy. Entonces empieza. Lunes no lo hace, martes no lo hace, ¡pah! El miércoles se cayó. Jueves no lo hace, viernes no lo hace, ¡pah! El sábado se cayó. El domingo está regalando la computadora para no ver esas imágenes terribles que el mouse lo lleva sin que usted quiera. ¿Así se puede vivir? No. Eso no es gracia. Y yo no le estoy diciendo, se lo dije la semana pasada, que tiene licencia para pecar. Le estoy diciendo que se preocupe de la relación con Dios y va a ver cómo deja de pecar. Es al revés. Deje de tratar de no pecar. Trate de vivir con la gracia de Dios como que fueran uno.
Y va a ver cómo simple y llanamente lo deja de hacer. Como no estoy a la altura, entonces solo me condeno. Tal vez otros sí lo hacen, pero a mí no me sirve. Entonces me empiezo a volver loco. Leo más, oro más, me vuelvo criticón. Creo que Dios me ha dado el don de la crítica, por si acaso no hay ese don. Y creo que Dios me ha nombrado su policía. Y empiezo a mirar, mira lo que está haciendo este, y mira lo que está haciendo el otro, y mira lo que... No se trata de mirar lo que está haciendo el otro, se trata de que usted viva en gracia. Si no, se me va a convertir en un fariseo. Y usted sabe cómo terminaron los fariseos con Jesús. Esto no es cuestión de qué tan legalistas somos. La gente sale y nos ve y nos dice, ustedes son unos legalistas, porque no esto, no el otro, no lo de aquí. ¿Y tú cómo haces esto si eres hermanito? Y no estamos hablando de pecado, ¿no? Casi que lo único que le falta decir es que ¿por qué sonreímos si somos hermanitos? Deberíamos estar serios. No sé, como que Dios y la sonrisa no tienen nada que hacer. ¿Y de dónde sale todo eso? Sale de lo que nosotros mismos hemos creado. Al decirle a la gente la relación con Dios es como yo digo y no como tú dices. Todo es a criticar, en vez de buscar. Vea, si usted quiere llegar a alguien y hablarle de Cristo, primero gánese el derecho siendo su amigo. Esto no es salir a la calle como, no sé si ahora hay, en los tiempos que yo era chico, habían eso en el barrio, en el Parque Centenario, ¿se acuerdan? Había unos loquitos que caminaban con una Biblia diciendo que el mundo se iba a terminar, y que, ¿se acuerdan? No, nunca vieron. Ahí afuera del Banco Pacífico también había uno. Y no sé qué, arrepiéntete, pecador. No, señor, usted tiene que ganarse el derecho primero. Sea amigo primero de la gente. Pero Andrés, ¿cómo voy a ser amigo de esos impíos? ¿Y cómo más, pues? Como ha sido amigo de toda la vida, pues sí, eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo va a traer a gente que no quiere Cristo, que no cree en Cristo acá, si no los conoce primero? Ay, es que me voy a contaminar. No sea ridículo. Usted tiene que contaminarlos a ellos de Cristo. Porque recuerde lo que vimos en el primer estudio de este año. ¿Qué le dije? ¿Usted es ciudadano de qué categoría? De segunda. ¿Quién es el candidato de primera categoría? El que está perdido. Porque Dios está más preocupado del que está perdido que de usted. Lamento mucho la información, pero así es. Dios lo que quiere, y nosotros deberíamos creer en nuestro corazón, traer a todo el mundo que podamos a Cristo. Porque eso es lo que el corazón de mi Padre quiere. La pena, como decía yo, es que nosotros le mostramos a la gente mucha disciplina y poca relación. Mucho de lo que no tiene que hacer y muy poco de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que vivir. Yo no sé por qué la gente cree que tengo yo la posibilidad de hablarle a personas que no conocen nada de Cristo y hacer clic. Y cada cierto tiempo, me pasa unas 6 o 7 veces en el año, alguien que no es creyente me manda un amigo que tiene problemas. ¿Por qué? No sé, ¿qué puedo hacer yo? A veces digo, ¿no? Entonces así fue una persona que ha ido una vez al grupo de hogar. Me mandó un señor español que está solo. Si se ha venido de España solito y su alma. Un hombre filósofo. La primera pregunta que me hizo, la pregunta de siempre, ¿no? Dios una de dos, o no es tan bueno o no es sobrepoderoso, no es todopoderoso. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué no quita el mal? Y si no quita el mal es porque no es tan poderoso. Y esa es una pregunta que hacen siempre todos los no creyentes, y si usted no sabe la respuesta debería saberla, ¿no? Porque es lo primero que le dicen todo el que tiene algo de filosofía en su cabeza. Entonces conversamos de eso mucho tiempo. Después en una segunda reunión, nos hemos reunido como 4 o 5 veces, me preguntó de que, y está sorprendidísimo que yo, que según él soy un hombre sumamente ocupado, tenga tiempo para él que no lo conozco. Fue lo primero que le llamó la atención, que es lo primero que debemos hacer. Entonces la segunda vez me habló de su pasado jesuita y de cómo él había aprendido las reglas. Y me dijo, Andrés, yo no puedo creer en un Dios que necesita que yo le ore. ¿Qué clase de autoestima tiene ese Dios? Yo no puedo creer en un Dios que tenemos que andarlo mimando cada minuto. Y yo le dije, ¿qué si el Dios en el que tú crees está equivocado? Y me dijo, me encantaría conocer a ese otro Dios.
Entonces le regalé un libro, que fue el libro que cambió mi vida probablemente, aparte de la Biblia, que se llama Gracia Divina versus Condenación Humana. Que si usted está en un grupo de hogar, estamos empezando a estudiarlo semana a semana, los estamos obligando a leer. Si usted va a un grupo de hogar, usted va a tener que leer los 28 capítulos del libro. Y me mandó esta semana un mensaje. Y me dice en el mensaje de WhatsApp, me dice: Andrés, por fin he encontrado al Dios que tanto buscaba. Ahora solo necesito que me presentes a su hijo. Y tenemos reunión este miércoles para presentarle a su hijo. ¿Por qué? ¿Porque yo soy un chévere? No. Lo único que hice fue escucharlo. Escucharlo, un montón de cosas que dijo. Lo único que hice fue tomarme el tiempo. Y lo único que hice fue mostrarle la gracia. Y él no podía creer que eso existiera. No podía creer que había un Dios que lo amaba sin más. No podía creer que un ser humano le iba a mostrar a alguien así. Nunca pudo creer que había un Dios de esa forma. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que estamos llamados a hacer. A mostrar la gracia. Muchas veces usted no tiene que decir nada, solo tiene que mostrarla. Y cuando yo pienso en personas como él, pienso en personas que han aprendido por años que todo es ley, que todo es no hagas. Como les digo, es la razón principal. Número 1, está encuestado por si acaso. La razón número 1 por la cual en Estados Unidos los jóvenes dejan las iglesias. Porque no pueden seguir con este régimen. Ahora, yo te he traído aquí, porque así soy yo, una encuesta para que tú sepas si vives por ley o no. Y la encuesta no está hecha para culparte, está hecha para que si lo estás haciendo, lo dejes de hacer. 3 preguntas importantes para que tú veas si estás viviendo por ley o por gracia. Y como te digo, es algo que estamos aprendiendo tranquilo, poco a poco. Yo sé, muchos de ustedes me han agradecido de lo que estamos haciendo, otros de ustedes me dicen: Andrés, por Dios, no entiendo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué? ¿Hago o no hago? Despacito. Déjame hacerte 3 preguntas claras. Pregunta número 1. ¿Piensas que tu tiempo devocional es para mantener contento a Dios? Si tú crees que tu tiempo devocional es para mantener contento a Dios, que tienes una relación con la ley y no con la gracia. Si el tiempo devocional no es para ti un gozo, una cosa espectacular, me voy a ver con mi Señor, ¿no? Sino que lo hago porque, si no me van a caer las 12 plagas de Tutankamón, ¿no? Y tengo que mantener a Dios tranquilo. Mire, a todos nos pasa, ¿no? Mi esposa Soraya cuenta el testimonio, ¿no? De cuando yo recién me convertí, me fui a hacer 7 grupos de hogar en 6 noches y casi que abandoné a mi familia. Ella cuenta de su lucha que tuvo de pensar, pero está sirviendo a Dios. Entonces, ¿debo dejarlo? ¿No debo dejarlo? ¿No? Y claro que aprendimos que no debió haberme dejado, ¿no? Y que yo no debía haber sido tan bruto de ponerme a hacer esas cosas, ¿no? Pero es lo que usted piensa. Usted piensa que de alguna forma Dios lo está mirando de arriba, listo para tirarle un rayo al primer movimiento en falso, ¿no? Y le he contado que eso hacía mi mamá con nosotros. Nosotros éramos 4 hombres, imposibles de contener. Entonces mi mamá decía: Dios te va a castigar. Y yo me golpeaba y me decía: ya viste, Dios te castigó. Entonces uno crece pensando en esto, pero usted tiene que terminar con eso. Si su tiempo devocional no es un gozo, deje de hacerlo. ¿Qué dijo el pastor, Dios mío? Si usted no va a aprender a relacionarse con Dios por gracia, mejor deje de hacerlo mal. Hasta que aprenda. Pero yo cuando tengo mi tiempo devocional es porque me encanta. Porque me alegra hacerlo, ¿no? Y no me venga con eso de que tiene que hacerlo a las 4 de la mañana, porque a las 5 ya amanece y entonces los espíritus chocarreros no sé qué cosa, ¿no? Y no me diga que no lo ha oído, porque lo ha oído. Hay gente que dice que tiene que levantarse a las 4:30 a orar, porque si otro se levanta a las 6, ya el día no sé qué cosa en la atmósfera, ni sé qué tontera. ¿Se acuerdan? Lo ha oído, ¿verdad? No, ¿o soy el único que lo ha oído? Sí lo ha oído, ok, por lo menos hay una más. Ore a la hora que le provoque, haga el devocional a la hora que quiera. Yo soy un hombre que casi no duermo. Pues yo mis devocionales los hago 2:30 a esa hora. O a la 1 de la tarde, cuando estoy Yo no puedo levantarme a las 4:30 de la mañana. ¿Qué le diría yo a Dios a las 4:30 de la mañana? Más dormido que despierto. Dios mío santo. Segunda pregunta. Cuando pecas,
tiendes a alejarte de Dios hasta que te limpies y después volver. Cuando pecas, dices, uy, pequé, espérate, déjame hacerme a un lado. Deja pasar 10 días, 15 días, no hago devocional 10 días, 15 días, porque Dios debe estar bravo, pero ya después ya debe haberse calmado, entonces regreso. Yo le he enseñado lo que a mí uno de los profesores míos me enseñó. Cuentas cortas. Comete un pecado, pida perdón. Ya, dele. Como decimos en mi negocio, el llanto sobre el difunto. ¿No? De una. Nunca permita estar alejado de Dios porque usted cometió un pecado. Eso es lo que quiere el diablo que usted haga, no Dios. Entonces, si usted hace eso, deje de hacerlo. Tercera, tiendes a criticar la espiritualidad de otras personas. Si tú tiendes a criticar la espiritualidad de otra persona, probablemente estás viviendo por ley y no por gracia. Pero mira, ese vestido se puede poner un creyente, una creyente. Si es un creyente, estamos en problema. Pero mira, ¿ves cómo se pinta? ¿Tú crees que un creyente puede ponerse ese sombrero? No sé qué tanta tontera, por Dios. Por eso que estamos mal. Que a usted le encanta el puesto de policía de Dios, pero nadie se lo ha dado. Entonces, contéstese esas 3 preguntas. Y es mi esperanza que de aquí a noviembre usted conteste no. Pero si alguna de esas usted todavía contesta sí, entonces piense que no está llegando al todo de la gracia. Un tremendo autor, pastor, y muchos de ustedes no van a entender lo que le voy a decir, así que se lo dejo de tarea para noviembre. Charles Swindoll dice, si usted no abusa de la gracia, es que no la ha entendido. Se lo dejo de tarea. Tanto es la gracia, tan loca es la gracia, que usted debería vivirla sin ningún tipo de problema. No le enseñemos a la gente a relacionarse con la ley, sino con la gracia. Créame. Y no siempre lo hacemos, pero la gracia es lo único que tenemos. No necesitamos una reforma moral, necesitamos un Salvador incondicional. El cristianismo no es una serie de reglas, sino una relación con Dios. Y si usted es nuevo y recién está empezando a venir, por favor, no me coja las reglas de la IAS. Cójame al Salvador. No importa lo que le digan, es que aquí hacemos las cosas así. Eso no es salvación. Salvación es la gracia de acercarnos a Jesús. Porque al final de cuentas, al final de los finales, la gracia, o la ley, perdón, no es sino una expresión de la gracia de Dios. Yo me niego a vivir por ley, porque no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Dios hace en mí. Y yo lo que necesito es llenarme de Él, todos los días, a toda hora, en todo momento. Y Él hará. Como dice ese salmo que a mí me fascina, que fue mucho tiempo, todas las Biblias que yo regalaba iban con este salmo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si los cristianos pudiéramos entender eso, que lo que a mí me toca es encomendar el camino, confiar en Él y dejarlo hacer, entonces le podríamos mostrar a la gente lo que más necesita y menos merece, la gracia de nuestro Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, un día más de aprender la maravillosa gracia tuya. Y en un día como hoy, sí es necesario que nos tomemos unos segundos, Señor, para pedir esa gracia tuya para nuestro país. Padre, que gane quien gane, sea el resultado que sea, haya paz sobre esta tierra. Y que de ninguna manera esto divida a los ecuatorianos. Que podamos aceptar lo que pasa y entender que tú siempre estás encima de todo. Y que hasta los más grandes problemas no son sino el esfuerzo tuyo de mostrarnos tu gracia. Padre,
Te pido que esta iglesia pueda ser un ejemplo de gente que piensa políticamente diferente, pero que pensando políticamente diferente saben que hay un solo Señor y un solo Salvador, Jesucristo. Y que nos sigamos preparando, Señor. Danos a Tito y a mí la gracia para poder mostrar con claridad lo que es ese regalo maravilloso y que tal vez lo explicamos tan mal, que es tu gracia. Llénanos de ella, Señor. Ahóganos en ella. Y que entonces el próximo año nosotros podamos salir y decir, somos una iglesia de gracia, listos a mostrarle esta gracia, sobre todo a los que no creen que se la merecen. Alabamos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Nos vemos el próximo domingo.